En el 65 cumpleaños de mi padre, mi madre trajo un invitado especial a la celebración familiar. Tomó el micrófono, parándose justo debajo de la lámpara de araña central del comedor, con una voz suave pero con un matiz más agudo. Felicitemos todos, dijo, a las almas gemelas que han sobrevivido más de 40 años juntas y que por fin lo hacen oficial esta noche. Se sintió como si hubieran succionado el aire de la habitación. Mi padre, siempre tan orgulloso de su compostura, palideció. Echó una rápida mirada hacia el otro extremo de la multitud, a Diana Whitman. Su amante de toda la vida. Sus ojos se encontraron con los de él con una frágil tristeza, como si ella tampoco lo hubiera esperado. Instintivamente, frunció el ceño y luego se giró para mirar a mi madre. Su mirada estaba llena de culpa. En ese momento, la gran pantalla detrás de ellos se iluminó. Comenzó una presentación de diapositivas, una foto por año, comenzando cuando mi padre tenía 35 años y terminando el pasado agosto, 30 instantáneas en total. Se desplegaron como sellos conmemorativos que marcaban su viaje. Mi madre seguía sonriendo, experimentada como una maestra de ceremonias de bodas, y con un tono casi teatral anunció: un aplauso para mi esposo, Richard Moore, y su único y verdadero amor, Diana Whitman. La sala quedó en un silencio sepulcral. Nadie habló. Aplaudí un par de veces, casi por instinto. Mis manos resonaron en el silencio como un petardo accidental. No fue hasta hace 3 días que entendí de qué se trataba todo esto. Ese día, mi mamá le preguntó a papá si quería viajar a Florida con ella. Ya había reservado los vuelos y el hotel. Pero papá la ignoró: tengo que terminar un trabajo. Ella no discutió. Simplemente se dio la vuelta y empezó a ordenar la decoración de su cumpleaños en la cocina. Sacó una caja vieja del armario, buscando fotos para hacer una presentación. En cambio, al fondo de la caja, encontró un álbum grueso que no reconoció. Ella se sentó en la alfombra de la sala, con manos temblorosas, pasando las páginas una por una. Foto tras foto. Papá y Diana contemplando el amanecer sobre las montañas rocosas de Colorado. Alimentando gaviotas juntos en los muelles de Seattle. Sonriendo juntos en un manantial geotérmico en Islandia. En el reverso de cada foto, una nota escrita a mano. Para mí, Diana, el escape más dulce que he conocido. La postura de mi madre, tan erguida momentos antes, pareció desmoronarse. Sus ojos se hundieron, su boca se curvó en una sonrisa que intentaba, sin éxito, ocultar la angustia. Nunca la había visto tan callada. Ni tan sola. Se quedó mirando las fotos un buen rato. Finalmente, en un susurro ronco, me preguntó: ¿puedes decirme por qué? Las lágrimas le llenaron los ojos. Volvió a preguntar: ¿por qué? Me pregunto lo mismo desde entonces. ¿Por qué? Ella fue quien lo apoyó cuando no encontraba trabajo. Cocinaba 3 comidas al día en esa pequeña primera casa y seguía yendo a la escuela nocturna para aprender contabilidad y así poder presentarle la declaración de la renta. Se quedaba despierta cosiendo ropa y se saltaba todos los caprichos para que pudiéramos ir a la escuela. Nunca se compró un bolso decente, pero siempre recordaba qué tipo de vino le gustaba y cómo le gustaba el filete. Toda su vida creyó que la señora Moore era una vocación. Y, sin embargo, él amaba a otra persona. En ese momento, un recuerdo me golpeó como una ola. Era una tarde lluviosa. Mamá estaba cocinando la cena. Yo estaba dibujando en la sala cuando oí un golpe sordo. Corrí a la cocina. Ella estaba en el suelo, con los labios pálidos y los pantalones empapados en sangre. Entré en pánico. Ni siquiera me puse los zapatos. Corrí al estudio de papá. Estaba preparando el equipaje para un viaje de negocios. Grité: mamá se desplomó. Está sangrando. Se quedó paralizado un instante. Caminó hacia la puerta, la miró, frunció el ceño y murmuró: sin duda voy a perder este vuelo. Y así, sin más, agarró su abrigo y se fue sin mirar atrás. Mi madre perdió al bebé en el hospital. Los médicos se lo dijeron sin rodeos, y nadie la acompañó. Caminó sola a casa desde urgencias,
paso a paso, y luego se quedó tirada en el sofá de la sala 2 días seguidos, sin comer, sin hablar, apenas se movió. Mi padre no regresó a casa hasta 2 semanas después. Cuando oyó lo sucedido, suspiró, solo un suspiro, y dijo: Rachel, ¿cómo pudiste ser tan descuidada? Ella no dijo nada, solo miró hacia abajo. Solo entonces se dio cuenta de que sus palabras habían sido como una bofetada. Se ablandó rápidamente e intentó consolarla. No pasa nada. Tendremos más hijos. No te culpes. Yo saldré adelante, pase lo que pase. Su voz era amable. Su sonrisa conservaba la misma calidez de siempre. Una sonrisa que podía convencer a cualquiera de que hablaba en serio. Y mi mamá, ella le creyó. Siempre lo había hecho. Hasta hace 3 días, cuando por fin descubrió a dónde lo había llevado realmente ese viaje de negocios de tantos años atrás. No había ido por trabajo. Había ido a ver a Diana. Esa noche, mi madre estaba sentada sola a la mesa del comedor, en silencio. Me acerqué y me entregó un álbum de fotos y una nota. Por favor, invítala, dijo. Asentí y tomé la colección amarillenta de pruebas. A la mañana siguiente, comenzó a poner todo esto en marcha. Ahora, al verla bajo las luces, sentí una punzada de tristeza. Justo entonces, mi hermano James se inclinó y susurró con brusquedad: ¿Qué está haciendo? Su ceño fruncido no se debía a la traición de nuestro padre. Se debía a la audacia de nuestra madre. Miró a los invitados con voz serena, palabras frías como el acero. Diana Whitman es la mujer a la que Richard nunca ha podido separarse. Hizo una pausa. Estuvieron separados 6 años. Pero una vez que se reencontraron, nunca se separaron. Se giró hacia la pantalla que tenía detrás, hacia el desfile de fotos de viajes. Su mirada era indescifrable. Richard es un romántico. Ha llevado a su alma gemela por todo el mundo, año tras año. Cada viaje. Cada foto. Cada aniversario, solo ellos dos. Desde que tenía el pelo oscuro hasta ahora, cuando se le está volviendo blanco, han estado representando una historia de amor. Una obra de décadas. Yo no salí en ella. Ella esbozó una leve sonrisa. Y, sinceramente, ¿quién no envidiaría ese tipo de amor? Lo hice. Y todavía lo hago. Su sonrisa se agudizó, demasiado brillante para ser real. A decir verdad, recorrer montañas y océanos con él suena mucho mejor que envejecer sola en una cocina, enterrada entre listas de la compra y ropa sucia. Ella se rió entre dientes, pero sonó como si algo se hubiera roto debajo de ella. Mi padre aún no había hablado, pero James ya estaba harto. Mamá. Su voz se alzó como un látigo por toda la habitación. ¿Qué demonios estás haciendo? Estaba furioso. ¿Tienes idea de lo que significa no airear trapos sucios en público? Sus palabras resonaron en el pasillo. Todos se giraron. Mi padre era un historiador respetado en el Estado. Autor publicado. Orador principal en congresos. Muchos de los invitados eran sus alumnos, colegas e incluso miembros de la junta directiva. Se había dedicado toda su vida a forjar la imagen de un hombre de familia devoto y caballeroso. Y en solo unas cuantas frases, mi madre había destrozado esa fachada. James apretó los puños a los costados. Todo su cuerpo se tensó como si estuviera a punto de subir al escenario y arrebatarle el micrófono. Se olvidó de que la mujer que estaba allí arriba todavía era su madre. Suspiré en silencio, frunciendo el ceño. Todo se estaba desmoronando. Pero mi madre ni siquiera parpadeó. Miró a James con frialdad y desdén, como si apenas lo hubiera notado. Entonces volvió a coger el micrófono, con un tono firme. Demasiado firme. Así que esta noche, dijo, creo que me gustaría seguir el ejemplo de Richard. Quizás sea hora de buscar mi propia felicidad. Miró alrededor de la sala y estableció contacto visual con cada mesa. Eso es todo lo que vine a decir. Por fin, mi padre habló, con la voz tensa y la furia contenida. Rachel, ya es suficiente.
Intentó dotar su tono de esa misma ternura de siempre, la que siempre le funcionaba. Todos se están mirando. No conviertas esto en un espectáculo. Vámonos a casa y lo hablamos. ¿De acuerdo? Este era su viejo truco, bajar de la silla lo justo, suavizar la situación, ofrecer la ilusión de amabilidad, y ella solía ceder. Siempre lo había hecho. Pero esta vez, no dio ese familiar paso atrás. En cambio, mi madre metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un documento y se dirigió directamente hacia él. Con calma, se lo entregó. Fírmalo, Richard. Mi padre se quedó paralizado. No esperaba que hablara en serio esta noche, no así. Retrocedió levemente, giró el rostro y su expresión estaba marcada por la incredulidad y la incomodidad. No pido ni un céntimo más de lo justo, dijo mi madre en voz baja. Lo dividimos todo al 50%. Puedes elegir la casa que quieras. No voy a indagar en tu pasado, solo quiero romper con todo. Su tono era plano, como si estuviera leyendo un extracto bancario. El rostro de James palideció. Se levantó de la silla como si lo hubieran sacudido. Mamá. ¿Qué demonios dices? Soltó, presa del pánico. Papá construyó todo esto él solo. No te mereces ni la mitad. Me volví hacia él con voz aguda y deliberada. James, ¿has perdido hasta la última pizca de decencia? ¿No recuerdas cómo creciste? ¿Quién te crió? Se giró bruscamente y me espetó con los ojos encendidos. Solo cocinaba y limpiaba. ¿Qué diferencia hay entre eso y una criada? Es vieja. Debería estar retirándose, no pidiendo una maldita indemnización. Estaba a punto de contraatacar cuando sentí que Ethan me tiraba de la manga. Se inclinó hacia mí en voz baja. No, no pelees. James no está del todo equivocado. Déjalo ya. Me giré para mirarlo. Y algo dentro de mí se enfrió. Ethan siempre había sido el protegido de mi padre, se había criado bajo su protección, tenía buenos contactos en el mundo académico y siempre se había beneficiado de ser el yerno de Moore. Ni una sola vez en nuestro matrimonio había desafiado a mi padre. Y ahora, cuando realmente importaba, nos dio la espalda con la misma facilidad con la que pasa una página. Solté una risa amarga. Ethan, de verdad eres el alumno estrella de mi padre, igual de pulido, igual de vacío. La tensión crepitaba entre nosotros. Nos saltaban chispas en los ojos. Pero entonces mi madre habló de nuevo, con su voz firme y constante, atravesando el caos. Basta, dijo ella. Aceptaré menos, si es necesario. Pero este acuerdo de divorcio, lo firmarás. Su voz no era fuerte, pero tenía peso y silenció a toda la sala. Al otro lado de la habitación, vi un destello en los ojos de Diana Whitman, un destello de esperanza que apenas podía ocultar. Su mirada se fijó en mi padre, como si hubiera estado esperando este momento para finalmente salir a la luz. Si simplemente dijera que sí, ya no necesitarían fingir que son solo amigos. Pero en lugar de eso, mi padre tomó el documento con sigilo y, sin pensarlo dos veces, lo partió por la mitad. Y otra vez. Y otra vez. Los pedazos triturados cayeron al suelo como cenizas blancas y blandas. Cuando levantó la vista, no había vergüenza en su rostro. Ni furia. Solo un desafío sordo y vacío. Rachel, dijo con voz áspera y seca, Diana es una mujer extraordinaria. Pero solo somos viejas amigas. ¿Por qué siempre asumes lo peor de mí? Si estás enojada, grítame. Me lo merezco. Pero, no nos divorciemos. Por favor. Sonaba como una súplica, pero tenía la postura de un discurso. La expresión de Diana se tensó, y luego se transformó en una sonrisa tensa y avergonzada. No era gracia, sino orgullo que apenas cubría una profunda y dolorosa decepción. No pude evitar la suave burla que escapó de mis labios. ¿Esa frase? No era para mamá. No la quería de vuelta. Simplemente no quería quedar mal. Y efectivamente, la multitud empezó a murmurar. Señora Moore, esto tiene que ser un malentendido,
dijo un hombre de traje, dando un paso al frente como si estuviera apagando un incendio. Diana no es ese tipo de mujer. El profesor Moore siempre ha hablado muy bien de usted. Sí, Rachel, venga ya, intervino una mujer mayor con suavidad. A tu edad, ¿qué sentido tiene desenterrar todo esto? James añadió con un suspiro, visiblemente molesto, mamá, esto es solo por unos viajes, en serio. Estás exagerando. Si quieres viajar, te llevo el mes que viene, ¿vale? No hay necesidad de arruinar tu paz de esta manera. Sintiendo que la marea estaba cambiando, mi padre aprovechó la oportunidad y aprovechó su ventaja. De acuerdo, Rachel, dijo mi padre con un tono condescendiente y tranquilo. Lo que le hiciste a Diana esta noche, acusarla así delante de todos, estuvo fuera de lugar. Solo discúlpate con ella y hagamos como si nada de esto hubiera pasado. Mi madre lo miró con expresión serena pero muy aguda. Si hubiera sido cualquier otra noche, quizá lo habría hecho. Quizá le habría seguido la corriente. Pero esa noche, por fin lo vio claro, cada vez que él le ofrecía su gracia, nunca se trataba de perdón. Siempre se trataba de protegerse. No he hecho nada malo, respondió con serenidad. Y no le debo ninguna disculpa a nadie. Enderezó los hombros, mirándome a los ojos. Solo tengo 63 años. Aún me queda mucha vida. Richard Moore, el tiempo que me queda ya no lo desperdiciaré contigo. Dejó el micrófono, se dio la vuelta y salió del salón de baile sin mirar atrás. El silencio que dejó atrás era asfixiante. Mi padre se quedó allí, pálido e inmóvil, como si le hubieran dado una bofetada delante de todos. Su mano temblaba, todavía medio levantada, como si dudara si alcanzarla o esconderse. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, estaba ayudando a mamá a empacar sus cosas cuando la puerta principal se abrió con un crujido. La llave giró en la cerradura. Mi padre entró y James lo siguió de cerca. Al principio no dijo nada. Simplemente caminó hasta la puerta del dormitorio y vio a mamá doblar el último abrigo y guardarlo en la maleta. Entonces, dejó escapar un suspiro, apenas un susurro. Rachel, deja de decir tonterías. Ya casi tenemos 70. A estas alturas, ¿qué importa todo esto? ¿No puedes dejarme envejecer en paz? Hizo una pausa y luego añadió con tono mordaz, aunque no te importe, al menos piensa en la reputación de Diana. Mamá no levantó la vista. Siguió doblando un suéter, con las manos tranquilas y firmes. Alzó la voz y la frustración empezó a filtrarse. ¿De verdad no ves cuánto te amo? Esto es amor. No pude contenerlo más. Se me escapó una risa aguda y amarga. Amor, me burlé. ¿Así lo llamas? ¿Esconderse tras fotos con otra mujer? Él y Diana habían sido novios en la prepa. Salieron durante un año antes de ir a diferentes universidades. Entonces conoció a mi mamá en el campus. Ella era la presidenta del consejo estudiantil, una chica dinámica y carismática. Dijo que fue amor a primera vista. Salieron durante 4 años. Se casaron justo después de graduarse. Mamá podría haber conseguido un trabajo corporativo, alto salario, prestigio, una verdadera carrera. Pero él dijo, te necesito aquí conmigo. Estaré muy solo sin ti. Así que se quedó. Renunció a esa entrevista. A ese futuro. Por él. Había renunciado a tanto a lo largo de los años. Y ahora por fin veía la verdad, todo ese sacrificio había sido por un hombre que predicaba el amor, pero nunca la puso realmente en primer lugar. Ya lo he dicho, dijo con voz firme y la espalda recta. Quiero el divorcio. Ella hizo una pausa, luego se puso de pie y lo enfrentó completamente. Lo diré otra vez para que no haya malentendidos, esto no es un capricho ni es una broma. James explotó como un perro pateado y se lanzó hacia adelante. Rachel, eres increíble. Si te alejas de papá, ¿quién carajo crees que va a cuidarte? No me extraña que nunca haya dejado de amar a Diana, ni siquiera eres la mitad de mujer que ella. ¿Quieres irte? Bien.
Pero no creas que te llevas ni un céntimo de esta casa. Eres asqueroso. Me reí de nuevo. Pero esta vez fue más frío, más hueco, algo más profundo que la ira. James es 6 años menor que yo. No tiene idea de lo que pasó mamá para traerlo a este mundo. Casi la mata durante el parto. Fue un parto complicado. Los médicos recomendaron una cesárea de emergencia. Pero papá dudó más de 1 hora antes de firmar el consentimiento. Esperemos un poco, dijo. El parto natural es mejor para el bebé. Durante esa hora, mamá sufrió tanto dolor que casi se desmaya. Los médicos entraron una y otra vez, instándolo a firmar. Pero él simplemente se sentó en la sala de espera, cabizbajo, hojeando las notas de la conferencia. Estaba de pie en la esquina, observándolo todo, su supuesta lógica tranquila. Y fue la primera vez que me di cuenta de que nunca podría contar con él. Cuando nació James, lloraba toda la noche, todas las noches. La única manera de calmarlo era abrazarlo, mecerlo y tararearle sin parar. Y mi madre. Se quedaba despierta con él, noche tras noche, sin apenas dormir. De día, me cuidaba. De noche, se sentaba en el sofá de la sala, sosteniendo a un recién nacido inquieto en brazos hasta que salía el sol. Y mi padre. Afirmaba que necesitaba concentración académica. Cerró la puerta del dormitorio y finalmente se mudó a su apartamento de profesor en el campus. Sonaba noble, por el bien de la erudición. Pero, en realidad, simplemente no quería oír llorar a su propio hijo. ¿Quién hubiera pensado que ese mismo hijo, ya crecido, no recordaría nada de lo que ella había hecho por él? ¿Qué estaría junto a nuestro padre como un fiel perro guardián, ladrando como si fuera el enemigo? Hubo un destello de dolor en los ojos de mi madre. El hijo que casi había muerto al traer al mundo estaba ahora frente a ella, señalando la puerta, diciéndole que se fuera. Toda su vida, ¿para quién la había vivido? Caminé a su lado y le tomé la mano con cariño. Mamá, susurré. Ven conmigo. Te llevaré a casa. Me miró con lágrimas en los ojos y luego sonrió. Solo un poquito. De acuerdo, dijo. Ella soltó mi mano, se giró para encarar a mi padre y habló con calma y firmeza. Richard, si no aceptas esto, entonces te veré en el tribunal. Los ojos de mi padre, normalmente tan refinados y serenos, de repente ardieron de rabia. Explotó. Bueno, Rachel, de verdad que lo estás haciendo, ¿eh? Bien. Te daré tu maldito divorcio. Pero James tiene razón, ¿cómo vas a sobrevivir sin mí? Luego arrojó la última carta de su mazo. No regreses arrastrándote cuando te arrepientas. Salió furioso, dando un portazo tan fuerte que todo el marco se estremeció. Incluso sus pasos parecían truenos que se alejaban por el pasillo. Llevé a mamá de regreso a mi casa. Ethan no parecía contento con ello, pero no dijo una palabra. Él lo sabía mejor. Esta casa no era suya. Me la gané, 10 años trabajando en una firma de contabilidad pública, abriéndome camino. Este era mi techo. Y bajo él, mi madre tenía todo el derecho a descansar. Unas semanas más tarde, cuando mi hija terminó las vacaciones de verano, hicimos las maletas y partimos. Mamá había estado atrapada en esa prisión invisible del matrimonio durante demasiado tiempo. Necesitaba aire. Necesitaba ver otros cielos, conocer a otras personas, vivir otras vidas, aunque fuera por un rato. Fuimos a Seattle y vimos cómo la niebla se cernía sobre el monte Rainier. Luego condujimos hacia el sur por la Pacific Coast Highway, con el sol filtrándose por el parabrisas y el océano brillando a nuestro lado. Bebimos chocolate caliente en una cabaña de pino en Oregón. Nos tomamos fotos riéndonos al borde del Gran Cañón. Por primera vez en mi vida, la vi reír, reír de verdad. Como si no le costara nada. Como si viniera de un lugar profundo, luminoso y pleno. La última noche del viaje, estaba sentada junto a la ventana del hotel, organizando su bolso en silencio. Mi teléfono vibró. El nombre de papá iluminó la pantalla. Se lo entregué. Ella respondió, se lo llevó al oído y no dijo ni una palabra.
Su voz se escuchó, familiar y petulante, tan áspera como siempre. ¿Te diviertes? Miró el cielo nocturno a través del cristal y respondió con voz firme. Sí. Y me lo estaría pasando mejor si no hubieras llamado. Hubo una pausa al otro lado. Un cambio de tono. Luego vino su respuesta molesta. Rachel, no seas ridícula. Tu vuelo llega mañana. Ven directo a casa, ¿me oyes? No eres un adolescente que anda por ahí. Cuando vuelvas, te llevaré a ver a Diana. Puedes disculparte con ella. Si no, ¿qué pensará la gente? En cuanto escuché su nombre, apreté los puños. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que lo sentí en los oídos. Pero mi madre. Simplemente resopló suavemente, casi con diversión, por la nariz. Luego colgó, sin decir una sola palabra más. En el momento en que volvimos a entrar a la casa, todavía quitándonos los abrigos, el olor nos golpeó, rico y sabroso olor a pollo asado que llegaba desde la cocina. Mamá se detuvo a medio paso, con la nariz fruncida instintivamente al girarse hacia la fuente. La luz de la cocina estaba encendida y el vapor subía en volutas desde la estufa. Una figura se movió detrás del mostrador, claramente en plena cocción. Pero no era mi padre. Hacía décadas que no levantaba una sartén. Para él, la cocina era como otra dimensión, una en la que no tenía intención de entrar. Cocinar, en su opinión, era algo que no pertenecía al tiempo de un hombre. Pero quienquiera que fuese, se movía con soltura, cortando con rapidez y precisión. Ya había 2 platos en la mesa. ¿Quién está ahí?, preguntó mi mamá, frunciendo ligeramente el ceño mientras se inclinaba hacia adelante para mirar mejor. Me encogí de hombros con fingida sorpresa. Ni idea. En ese momento, una cálida voz masculina llamó desde la cocina. ¿Ya estás en casa? ¿Qué momento? Ya casi está todo listo. Apareció un hombre mayor, de un elegante cabello gris plateado, con una camisa impecable y un delantal limpio. Parecía completamente tranquilo, erguido con una elegancia discreta que no necesitaba ser anunciada. Mamá se quedó paralizada. Entrecerró los ojos, como si intentara estar segura de lo que veía. Luego, con cautela, preguntó, «Espera, ¿eres Henry?» El hombre sonrió, amable y conocedor, con dulzura en la mirada. «Hace mucho tiempo, Rachel». Instintivamente se llevó la mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Al principio no pudo hablar. ¿Cómo estás aquí?», logró decir finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, llena de incredulidad. Los miré con una sonrisa tirando de la comisura de mi boca. Henry Collins, el hombre que me llamó hacía 2 días. Él fue el primer amor de mi madre. En la prepa, salieron en secreto durante 1 año. Pero mis abuelos se opusieron firmemente. Así que terminaron. Poco después, apareció mi padre, lleno de encanto y promesas de seguridad y de una familia decente. Henry se fue a la universidad en California y luego a Alemania para cursar un posgrado. Nunca se casó. No tuvo hijos. Solo una vida larga y tranquila, vivida a su manera. Hace poco, un antiguo compañero de clase le contó lo sucedido en la fiesta de cumpleaños de mi padre, la humillación pública, la traición. Esa misma noche, reservó un vuelo a Boston. Él me dijo que no creía que Rachel fuera el tipo de mujer que armaría una escena sin motivo. Consiguió mi número a través de un amigo en común. Cuando llamó, parecía un adolescente nervioso al que llaman en clase. Al principio pensé que era una estafa. Pero entonces me envió una foto, granulada, descolorida, claramente escaneada hace décadas. Mamá estaba de pie al borde de una cancha de baloncesto de instituto, riéndose a la cámara, con la cabeza inclinada hacia una versión más joven de Henry, que miraba directamente al objetivo con una sinceridad serena y juvenil. Y así, de repente, lo reconocí. Esa era su verdadera sonrisa. Así que le dije que sí. Le dije cuándo volveríamos. Le dije que esperara. Lo que no esperaba era que apareciera temprano y cocinara una comida completa. Después de todos estos años,
dijo mientras ponía la mesa, solo quería que ella entrara y probara algo caliente. Tomó su abrigo con una delicadeza que parecía sagrada. Luego me guiñó un ojo, como para regañarme por no haberle avisado, aunque la sonrisa en su rostro era imposible de ocultar. Mamá por fin recuperó la compostura y me miró. Asentí una vez, en silencio, y la empujé hacia la mesa. Se sentaron y empezaron a hablar. Y, para mi sorpresa, no fue nada incómodo. Esperaba largos silencios, quizá demasiadas palabras intentando llenar los años que los separaban. Pero Henry era encantador sin esfuerzo, considerado en los momentos justos y nunca forzado. En 10 minutos, la hizo reír. Y no solo risas educadas, sino risas genuinas y sinceras. Era el tipo de risa que recordaba de mi infancia. Una risa que no era pesada. Una risa que no sentía que tuviera que disculparse por existir. Era el sonido de mi madre finalmente, exhalando. Todo estaba en paz hasta que Ethan llegó a casa. Se quedó congelado en la entrada, mirando fijamente la mesa llena y al hombre desconocido sentado al lado de mi madre. «Amy. Rachel, ¿qué pasa aquí?», preguntó con cautela y con la voz cargada de sospecha. Me volví hacia él con un tono firme y sin complejos. Él es Henry Collins. Es amigo de mi madre. La mirada de Ethan iba de Henry a mi madre, y su expresión se endureció. Frunció el ceño de una forma que había visto demasiadas veces, juicio envuelto en derecho. Entonces habló, con ese sarcasmo pasivo-agresivo que ya conocías, impregnado de cada palabra. Rachel, tú y Richard, aún no se han divorciado oficialmente, ¿verdad? Traer a un hombre a la casa así, sobre todo donde la gente podría verlo, no queda bien, ¿verdad? La sonrisa que había bailado en el rostro de mi madre se desvaneció. Su cuerpo se tensó y miró a Henry con incertidumbre, mientras la vergüenza se apoderaba de ella. Pero antes de que pudiera responder, Henry dejó su copa de vino con calma. Su voz era suave, pero había firmeza en su interior. Creo que me has malinterpretado, dijo. No estoy aquí para causar problemas. Vine a preparar la cena. Ethan se burló. Claro. ¿Y supongo que también estás aquí para lavar la ropa? Anda ya. No finjamos que solo se trata de comida. ¿Qué intentas hacer exactamente? Ya es suficiente, interrumpí. Mi voz era tranquila pero aguda como una espada. ¿Qué te molesta tanto, Ethan? Que alguien trate bien a mi madre. Que ya no esté esperando a un hombre que nunca le preparó comida. El rostro de Ethan se sonrojó. Abrió la boca y la volvió a cerrar, demasiado cobarde para terminar la frase. Mi mamá no honró el intercambio con una reacción. En cambio, se levantó de su asiento, fue a la cocina y regresó con un plato limpio. Se lo entregó a Henry con una ligereza en la voz que hizo que todo lo anterior fuera irrelevante. ¿Te importaría traerme otro plato de sopa?, preguntó. Comí demasiado rápido la primera vez. No la saboreé. Henry la miró con una calidez que llenó la habitación. Por supuesto. Esa comida, Ethan apenas probó nada. Se sentó rígido, masticó algunos bocados y murmuró algo sobre el trabajo antes de retirarse al estudio. Pero mi mamá comía como si la comida tuviera latidos. Después de cenar, ella y Henry limpiaron la cocina juntos. Me quedé en la sala, escuchando el tintineo de los platos y el agua corriendo, como una escena de una vida dulce y olvidada. Creo que me ganaste lavando platos, bromeó. Entonces supongo que me debes un paseo, respondió Henry. Bien, rió ella. Pero si me canso, me cargarás. Espero que sí, dijo. Me da una excusa para tenerte cerca. Ella no respondió, pero la oí reír de nuevo. Henry acababa de enjuagar el último plato. El grifo ni siquiera se había cerrado del todo cuando sonó el timbre. ¿Quién podrá ser a esta hora?, preguntó mamá, frunciendo el ceño. Algo cayó en mi estómago. Me levanté, pero antes de llegar a la entrada, la puerta retumbó con 3 golpes fuertes. Rachel. Abre. Soy yo. Por supuesto. Mi padre.
La puerta se abrió de golpe y, antes de que alguien pudiera reaccionar, él y James entraron, con una ráfaga de aire frío pisándoles los talones. Lo sabía, espetó Richard, recorriendo con la mirada la habitación antes de fijarse en Henry, que estaba en la cocina y aún tenía un paño de cocina en la mano. Vaya, qué rápido, espetó. No perdiste tiempo moviéndolo, ¿verdad? Mi madre se quedó de pie junto a la silla del comedor. No se movió ni habló. Ni siquiera están legalmente divorciados. Gritó James, señalándola acusadoramente. ¿Y traes a este tipo a tu casa? ¿Qué demonios haces? Ella sabe exactamente lo que hace, dije rotundamente. Pero Richard me ignoró por completo. Tenía la mirada fija en Henry, con los labios curvados en una mueca de desprecio. Henry, te recuerdo. El chico que dejó el instituto, se escapó a Alemania y aún así regresó sin nada que mostrar. Henry no se inmutó. Se secó las manos en silencio y levantó la vista con una calma despreocupada. Me sorprende que te acuerdes de mí, dijo con dulzura. ¿De verdad? ¿Sorprendido? Richard dio un paso al frente como si tuviera la autoridad moral. Claro que lo recuerdo. Ella nunca te olvidó. Y entonces fue cuando mi madre finalmente habló. Su voz era suave pero firme, como una piedra bajo un río. Tienes razón, dijo ella. Nunca lo hice. Richard se quedó paralizado, con la expresión alterada. James, en cambio, estalló al instante. Mamá. ¿Estás loca? Ella se giró para mirarlo, no estaba enojada ni dolida. Solo, distante. Había una calma distante en sus ojos que nunca antes había visto. ¿Recuerdas?, dijo en voz baja, cómo solía abrazarte durante la noche cuando eras un bebé? James se quedó en silencio. ¿Recuerdas cómo te paseé por la casa durante horas mientras llorabas, hasta que salió el sol? Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Tu padre dormía en la residencia de profesores. Dijo que estaba ocupado. La verdad es que el ruido no le molestaba. No te culpo por no saberlo de niño. Pero James, ya tienes más de 30. Es tu responsabilidad descubrir a quien en tu vida nunca debiste haberle dado la lata. El rostro de James se puso rojo intenso y sus dedos temblaban a sus costados. Y entonces Richard se quebró. Su voz estalló de indignación. Rachel, ¿no tienes vergüenza? Me humillaste delante de todos en mi fiesta de cumpleaños. ¿Y ahora estás paseando a tu antiguo amor por mi casa? ¿Qué es esto, venganza? Mi madre lo miró fijamente, con voz lenta y cortante. Pasaste 40 años desprestigiándome. Lo único que hice esta noche fue romper el contrato de préstamo. Fue entonces cuando Henry finalmente dio un paso al frente. Había permanecido callado todo el tiempo, pero ahora, su voz se oía firme e inquebrantable. Richard, el problema es que siempre la has visto como una extensión de ti mismo. Alguien que orbita alrededor de ti. Pero la vi como lo que realmente es, una mujer que estaba destinada a brillar. La ira de Richard estalló. Su risa era amarga, burlona. No te hagas el santo. Solo eres un viejo solitario al que nadie ha querido. ¿De verdad crees que volvió contigo porque te ama? Te tiene lástima. Henry no parpadeó. Sostuvo la mirada de Richard con tranquila resolución. Nunca me casé porque, desde el principio, solo la estaba esperando. Hizo una pausa. Aunque solo fuera para oírla preguntar, ¿aún me preparas una taza de té? A mi madre se le cortó la respiración. Le brillaban los ojos, pero no apartó la mirada. Dio un paso adelante y, por primera vez, se paró al lado de Henry. Te lo pregunto ahora, dijo en voz baja. Lo seguiría haciendo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el lento goteo del agua del fregadero de la cocina sonaba como un trueno. Miré a mi padre. Él ya no estaba enojado. Parecía un rey que acababa de darse cuenta de que su reino ya no existía. Abrió la boca, pero no dijo nada. Porque por primera vez en su vida,
no solo estaba avergonzado, sino que había perdido el control. Se giró y caminó lentamente hacia la puerta, con los hombros cargados. James lo siguió, sin decir palabra. En el umbral, mi padre se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Has llegado tan lejos», dijo en voz baja. «No te arrepientas». Mi mamá sonrió, dulce pero inamovible. «No lo haré», dijo ella. La puerta se cerró detrás de ellos. El mundo quedó en silencio. Se volvió hacia Henry, con los ojos brillantes y la voz todavía teñida de incertidumbre. «Ese té que mencionaste, ¿todavía recuerdas qué tipo me gusta?» Henry sonrió suavemente. «Jazmín verde. 2 rodajas de limón». Cuando mamá salió de mi casa, lo hizo con la misma claridad tranquila que había adquirido esa noche. No se llevó mucho. Solo algunas de sus prendas favoritas, un par de libros y una pequeña caja de madera con su juego de té. Miró a Henry, subiendo la caja al asiento trasero con una sonrisa burlona. «La cocina es tuya ahora. No dejes que pase hambre». Henry la saludó con un gesto burlón. «Sí, señora». Se mudaron a un pueblito tranquilo cerca de la costa. Una casa blanca con ático, enclavada junto al mar. Un lugar sin expectativas, donde nadie la trataba como a una criada ni como una carga. Todas las mañanas se sentaba en el patio trasero con el sol en la cara. Por las tardes, hacía voluntariado en la biblioteca local, leyendo cuentos a los niños. A veces me enviaba fotos. Una de ella y Henry sonriendo frente al mercado de agricultores. Otra de ellos montando bicicletas viejas junto al lago. Y una, solo una, de ella de espaldas a la cámara, envuelta en un chal azul claro, con el pelo recogido con pinzas, mientras el sol se ponía tras ella en un campo de hierba. No había un pie de foto largo. Solo una frase. Nunca pensé que se pudiera tener una primera vez a los 60 años. Al otro lado de la ciudad, la vida de mi padre se desmoronaba, día a día, pieza por pieza. Empezó a llamarme constantemente. Al principio, era por mamá. Quería hablar. Dijo que estaba listo para empezar de nuevo. Lo ignoré. Después se volvió más astuto, se puso en contacto con los vecinos de Henry, intentando ver cómo estaban, fingiendo que simplemente le preocupaba que pudieran aprovecharse de ella. Finalmente, empujó a James hacia adelante. James me envió un mensaje. «Amy, ¿cómo está mamá? ¿Está bien? ¿Me ha mencionado?» Respondí con una sola frase. «No mereces saberlo». Fue entonces cuando se dieron cuenta, estaban perdiendo el control. Richard había asumido que la salida de mamá era solo una rabieta, una táctica para asustarlo y convencerlo de que se corrigiera. Pero cuando finalmente se dio cuenta de que no iba a volver, el pánico de perder el control le arrebató lo que le quedaba de orgullo. Empezó a colaborar como voluntario en congresos académicos, rogando por charlas, intentando recuperar algo de relevancia. Pero llevaba demasiado tiempo sin dar clases. Los estudiantes murmuraban que estaba anticuado, era condescendiente y estaba desfasado. Sus evaluaciones bajaban año tras año. En cuanto a James, empezaron a circular rumores en su empresa. Denuncias anónimas afirmaban que había estado usando su puesto para beneficio personal. ¿Y qué pasó con Richard y Diana? Ya se había corrido la voz. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que algo explotó en esa cena de cumpleaños. Los viejos amigos empezaron a mantener las distancias. Entonces llegó el diagnóstico: Parkinson en fase inicial. El médico le dijo que necesitaría atención regular. Asintió. Y luego hizo lo que sabía que haría, llamó a mi madre. Incluso intentó escribir por correo electrónico. Una tras otra, cartas largas y sinuosas. El tono era ahora más suave, más cuidadoso. En una, escribió: Rachel, me equivoqué. Si volvieras, lo dejaría todo. Mamá leyó los correos. No respondió ni uno solo. Con la llegada de la primavera, Henry y su madre ayudaron a organizar una pequeña exposición comunitaria titulada Acto 2, La vida, reescrita.
Era un lugar cálido y acogedor, paredes cubiertas de acuarelas de personas mayores de la zona, poemas infantiles que ella les ayudó a escribir y hojas cortadas a mano, fijadas con alfileres a un gigantesco árbol de la vida, hecho con trozos de papel reciclado. Henry hizo una tarjeta para la entrada. Bienvenidos a los días en que comenzamos de nuevo. Llevé a mi hija de visita. Y allí, de pie cerca del fondo de la multitud, con la cabeza gacha bajo una gorra, estaba James. Observó en silencio cómo mamá se arrodillaba junto a un niño pequeño y le explicaba cómo cada hoja del árbol representaba un momento en el que alguien decidió volver a crecer. Sus ojos estaban distantes, desenfocados, como si la estuviera viendo por primera vez. Al terminar el evento, se acercó a mí en silencio. Ella, sí que ha cambiado, murmuró. Lo miré y por primera vez no sentí enojo. No, dije. Por fin tuvo la oportunidad de ser quien siempre fue. James miró hacia abajo, como si la verdad acabara de caer sobre él. Esa noche, antes de irnos, vi a mamá en el balcón, afuera del salón de eventos. Estaba envuelta en un suave chal, y Henry le dio una taza de té recién hecho. Ella lo tomó con ambas manos, levantó la mirada hacia las estrellas y dijo, «Hoy estuvo muy lindo». Henry se acercó un poco más y dijo en voz baja. «Todos los días pueden ser agradables, si lo permites». Ella se giró hacia él y sonrió, apenas levemente, luego asintió levemente. Entonces miró más allá de los árboles, hacia el faro parpadeante a lo lejos. Su luz parpadeaba con firmeza, como si iluminara un camino que nunca se había atrevido a recorrer. «Ya no quiero perder el tiempo enojada», dijo. «Solo quiero vivir bien. Y que me quieran bien». Henry sonrió. «Te lo mereces». Ella asintió otra vez, sin vacilación, sin miedo. Ella era verdaderamente libre. El divorcio de Richard y Rachel se finalizó en los últimos días del invierno. Había asumido, no, esperaba, que ella haría lo de siempre, dar marcha atrás en el último minuto. Tenía un corazón blando. Había contado con eso durante 40 años. Pero esta vez, ella no miró atrás. Esta vez, ya no había dulzura para él. Ni siquiera apareció a firmar. Su abogado se encargó de todo. Lo que le dejó fue una caja de álbumes de fotos viejos y el eco silencioso de una despedida que tardó 4 décadas en decirse. Unos meses después, Richard se casó con Diana. Fue una ceremonia modesta, a la que asistieron algunos colegas y exalumnos de edad avanzada. Diana lucía un vestido azul pizarra pálido. Estaba de pie en la plataforma con una sonrisa serena, pero debajo de ella se percibía un destello de algo más, algo parecido a la victoria, largamente esperada y ligeramente amarga. Había esperado tanto tiempo. Y ahora, por fin, tenía el título. Al principio, parecía que estaban recuperando el tiempo perdido. Se mudaron a una casa tranquila en las afueras. Intentaron hacer repostería. Plantaron un jardín. Diana incluso planteó la idea de escribir unas memorias de matrimonio, una crónica de su destino tardío. Richard sonrió, aunque hablaba cada vez menos. Empezó a darse cuenta de que a Diana no le gustaba el silencio. Cada día tenía un plan, hasta las bandejas de fruta de colores en el desayuno. No se adaptaba a él. Lo corregía. Las mangas de ese suéter necesitan una lavada. ¿Podrías dejar de sermonear, por favor? Empezó a sentirse cansado. No físicamente, sino en lo más profundo de su ser. A Diana le encantaba tomarse selfies. Le encantaba etiquetarlo en redes sociales, organizar cenas y llamarlo «mi esposo», que una vez ganó el premio del canciller, con el orgullo reflejado en su rostro. Pero en privado, se volvía aguda. Quisquillosa. Una vez, él estaba viendo una vieja grabación de Rachel dando una conferencia. Diana entró, cerró el iPad en silencio y dijo, «Lo pasado, pasado está. No hay necesidad de revisitarlo». En ese momento, Richard sintió que algo frío caía dentro de él. Había escapado de la restricción de Rachel solo para entrar en una jaula hecha de latón pulido. Menos de un año después de casarse, le diagnosticaron Parkinson en etapa temprana.
Diana no lo abandonó. Le administraba las pastillas, le programaba las citas, hacía hojas de cálculo. Pero nunca le tomó la mano. Nunca más lo abrazó. Ella lo cuidaba como una enfermera y no como una esposa. A medida que la enfermedad avanzaba, Richard se volvió más lento y menos preciso. A veces se despertaba de sus sueños y juraba que olía a naranjas. Veía a Rachel en la cocina de su antigua casa, pelando clementinas en suaves espirales, apilando las cáscaras en montones ordenados. Ella nunca se quejaba. Una noche, sin dormir ni descansar, revisó correos viejos, releyendo lo que había dejado. Sabía que había borrado la mayoría de sus mensajes a lo largo de los años. Sabía que sus respuestas siempre habían sido más cortas que las de ella. En el espejo, su reflejo le devolvió la mirada, descolorido, con los ojos hundidos y bordeado de gris. Se susurró a sí mismo en voz alta. ¿Qué es lo que realmente querías? ¿Libertad? La tenía. ¿Control? Lo había ejercido. Pero le había costado lo único que nunca imaginó que perdería. Ya no quedaba nadie esperándolo cuando volviera a casa. James rara vez nos visitaba ahora. Desde que Rachel se fue, algo se había fracturado entre padre e hijo. Al principio, James estaba furioso. Furioso con su madre por destruir la estructura familiar. Furioso porque lo había dejado en medio, esperando que él eligiera. Pero con el tiempo, su ira se calmó. Empezó a notar cosas. Diana nunca le preguntó cómo estaba. Cuando el estado de su padre empeoró, James la observó de pie en la puerta del dormitorio, dudando varios segundos antes de entrar por fin. Recordó cómo Raquel solía calentarle la leche cuando no podía dormir, cómo lo había apoyado en silencio en cada fracaso sin decirle ni una vez, «Te lo dije». Una tarde, James pasó por aquí inesperadamente. Encontró a Richard sentado solo en el patio, con la mirada perdida, con una manta sobre las rodillas. El televisor estaba apagado. «Papá», dijo en voz baja, «¿alguna vez te arrepientes?» Richard no respondió. Acaba de entregarle una vieja fotografía, Rachel, parada frente a la biblioteca de la universidad, con los brazos llenos de libros, riendo hacia el cielo. James lo miró fijamente durante un largo rato. «Ella no te está esperando», dijo finalmente. Richard asintió y sus ojos se cerraron. «Lo sé». Diana nunca abandonó a Richard. Simplemente hablaba menos. Se acostaba más temprano. Pasaba más tiempo con sus amigos. Ella seguía programando sus citas de seguimiento, gestionando sus recetas. Pero ya no le preguntaba si quería té. Ya no intentaba sentarse a su lado y llenar el silencio. Este hombre, este premio duramente ganado por el que había luchado durante media vida, no era el hombre que ella pensaba que sería. Ahora era solo una sombra. Una sombra de espaldas, siempre mirando hacia alguien más.